Los hospitales no están dándonos el entrenamiento que necesitamos, ni la protección necesaria para que los pacientes, nosotras, nuestras familias y nuestras comunidades estemos seguros. ¿Qué tal y muy buenas noches? Este es el panorama si los profesionales de la salud, los encargados de curarnos, si contraemos el ébola, dicen que no están preparados para enfrentar el virus. ¿Qué nos queda hacer a nosotros, al resto de la población? Ese es el debate que se escucha por horas y horas y horas en los medios de prensa de este país. Porque lo cierto es que el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, que es la última instancia federal cuando se trata de enfermedades infecciosas, todavía está buscando el camino en cómo enfrentar este azote. Esa es la verdad. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información, análisis y debate para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, vamos entonces a comenzar con la situación del ébola, porque sin duda usted ha visto en Fox, en CNN, MSNBC, en todos los canales de cable en inglés de los Estados Unidos, hablando del ébola hora tras hora tras hora. Y sin duda que usted está preocupado, porque la realidad es que en este momento este país está también preocupado, porque no hay una manera de prevenir que se cree una epidemia. Y vamos entonces a ver qué es lo que dicen los expertos, que le damos la bienvenida a la doctora que está con nosotros, la doctora María Carolina Delgado, que es médico internista especialista en medicina cardiovascular, que trabaja en centros de trauma. Muchísimas gracias, doctora. Hola. El doctor Jorge Martínez, que es también médico especialista en medicina interna. Le preguntaba fuera de cámara, lo que le quiero preguntar en cámara es, en realidad, ¿cuál es la situación? Es que el CAC, que CAC es el Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, la máxima instancia federal para protegernos, ¿sabe lo que está haciendo? En teoría sí. Ok, ¿y en práctica? En práctica somos humanos. ¿Y qué significa somos humanos? Bueno, que no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Okay. ¿Y dónde es que entonces está el peligro? Se lo voy a adelantar, de que los profesionales de la salud, como ustedes, no saben cómo protegerse del ébola antes de ayudarnos, antes de ayudar a curar a los que ya lo tienen. Volvemos a lo de antes. Si tú tienes un paciente con ébola, bien bonito, de los que vienen en avión a un hospital particular en una cajita y se cura, no hay problema. Bien. El problema es el paciente que va a venir por la emergencia y estamos entre la duda si tiene o no tiene ébola, porque está la historia de haber venido de África. Ahí, en ese momento que ese paciente camina hacia el hospital y entra a la zona de triaje, ya expone a riesgo a las personas que están ahí, y estamos hablando al que limpia el hospital, a los visitantes del hospital, a la secretaria, a todos los que están ahí. A las enfermeras y a los médicos. Pero es que entiende que ni siquiera han entrado a la emergencia cuando ya tú puedes contaminar a un paciente. Entonces, ¿qué pasa? Mire cómo está aquí vestido el doctor. Muchas gracias, doctor, por estar disfrazado. Gracias. Disfrazado de cómo tiene que estar entonces el cuerpo médico para poder ayudar al paciente que tiene ébola. Pero no hay suficientes trajes como este en los Estados Unidos, ni guantes, ni máscaras, para poder atender a todo aquel que entra por emergencia. Correcto. ¿No es así? Que tiene vómito y tiene diarrea. El gran problema que tenemos ahora es que el CDC, lo he dicho hace rato, no está diciendo la verdad. Ah, no está diciendo la verdad. ¿Qué me quiere decir con eso? Sencillo. Están diciendo que solamente tenemos 1 o 2 casos en Estados Unidos, 3 casos. Yo digo, ¿dónde está la familia de Duncan? Los 4 que tuvieron cerrados con secreciones, con Duncan allá adentro, se desaparecieron. Los mandaron. ¿Dónde están esa familia? ¿Dónde están los personas de la ambulancia que trasladaron a Duncan cuando estaba grave y no sabían? Tuvieron todo el contacto de fluidos. Pero además hay una parte, que hay un estudio del doctor Sanders, que no se está diciendo en ningún hospital, en ningún lado, que hay una posibilidad bastante real, porque el doctor Sanders ya la vivió cuando la epidemia de ébola en Zaire, de que el ébola está en el aire. Se puede pegar en el aire. Si un paciente con ébola tose, la otra persona que está cerca puede coger esas microgotas de fluid, respirarla y ya tiene virus de ébola y no se hace nada. ¿Qué pasa? Personal de hospital no le están dando un material correcto. Lo que vemos en los hospitales son las mascarillas regulares, como estas. Sí. Mascarillas como estas. Estas mascarillas no protegen nada. Wow. No protegen nada. Súbelo un poquito más para que el señor director la agarre.
Yo las puedo mostrar. Que vemos estas son las que vemos en los hospitales. Cuando ponen un paciente en isolation, le ponen una cosa así en la puerta, tiene mascarilla de este tipo. Sin embargo, las mascarillas que se necesitan, la máxima es esta, que es la N95, que es mucho más sofisticada, pero es muy cara. Una mascarilla de 5 o 6 dólares, estas son 1000 por $1. O ya utilizar este tipo de máscara, donde viene con un filtro que es preparado para problemas biológicos. Esta es la realidad que debe tener el médico o la enfermera o aquel que trabaja con el paciente. Estoy casi convencido, 99.9%, que esta enfermera que se enfermó en Texas, Nina, y la enfermera de España, no es por un breach en el protocolo, si simplemente fue que el paciente Duncan tosió, ellas estaban cerca, respiraron y los trajes de ellas no vienen preparados para hacer de forma airborne, solamente para fluidos. Ahí estábamos poniendo en pantalla a Nina Fame, que es una de las enfermeras que atiende a Duncan, que ustedes recuerdan que Duncan es el señor afroamericano, que es el único que ha muerto, en el hospital en Texas, y esta era una de las enfermeras que lo estaba atendiendo, y será por eso entonces de que como esta señora se ha contagiado con el virus, está este grupo de enfermeras que mostrábamos al principio del programa diciendo, señores, nosotros somos los que estamos en la primera línea de ataque, ustedes, doctora, ustedes son los que están en la primera línea de ataque y usted también, médico. Entonces, aquí dice el director del CDC que todos los hospitales pueden atender a los pacientes de ébola. ¿Es cierto eso? Atender. Vuelvo y te repito, el pacientico diagnosticado con ébola, cualquier hospital lo atiende. El problema es el que no está diagnosticado todavía y tiene alto riesgo de contaminar. ¿Okay? Ahora, el ejemplo de este señor, esta enfermera con todas las precauciones y que se haya contaminado es remarkable. Sí, vamos a decir que es extraordinario. De que es extraordinario, de que no debe haber ocurrido, lo cual entonces, ¿qué le dice a usted del virus? Que las precauciones que tuvo era para fluido. Todo el traje que yo he visto y el andamiaje que se usa en este país es para fluido, no para aire. Oh, claro. Si el virus está en el aire, se van a contaminar. Quizás le tocó a ella en el momento que tosió el paciente, pero puede haberle tocado a otros. Ese es el gran, que hasta que no aceptemos que el ébola hay una variedad que puede ser aeróbica, vamos a estar en peligro todo el personal médico. Bueno, vamos a aclarar algo. La transmisión aérea del ébola, si fuera como tal, arrasa, ya estuviera la mitad de la población de África muerta, porque no hay forma y manera de controlarla. Hasta ahora y hasta el presente, los que se han muerto en África han sido por contacto y lo demuestra la epidemiología. Se muere la mitad. Si hay transmisión aérea, no se muere la mitad. Se mueren todos. Ok, vamos a ver, el CDC ha promocionado este sistema de compañeros para los médicos y las enfermeras. Y este sistema de compañeros, ¿en qué me ayuda? Un trabajador de la salud ayuda a otro trabajador y está como supervisándolo o apoyándolo. No entiendo qué es lo que está tratando de hacer el CDC con esto. Este traje para ponerse es mucho más cómodo, pero hace falta ayuda de todas maneras. Pero para quitarse es donde sí tienes que tener otra persona contigo. Demoras unos 15 minutos. Yo tengo nada más la mitad de las cosas puestas. O sea, esto es un andamiaje mucho más grande. Pero necesitas como unos 15 minutos y el otro es el que te puede ayudar que cuando te lo estés quitando no vayas a tocar partes de tu cuerpo con lo que ya estuvo en contacto con ese posible paciente de ébola. Otro aspecto también es este señor, volvemos al señor Duncan, donde a Duncan, por tratar de salvarle la vida, le penetran un tubo de respiración y le hacen diálisis renal. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una medida desesperada, pero ¿qué pasa? Que el ébola pudo haber entonces infectado esos aparatos. Bueno, el aparato, sí, claro, ni modo. No es tanto el aparato como el procedimiento en sí. El médico que está poniendo un tubo endotraqueal corre riesgo de contaminarse y por eso en toda ocasión tiene que usar protección, ¿ok? Y el problema es que el ébola simplemente se come los órganos, hace falla multiorgánica y tú para tratar de salvar la vida tienes que suplir las funciones del pulmón y suplir las funciones del riñón. ¿Por qué por qué Duncan murió y la otra paciente, que es la enfermera, logró vivir? Todo está en la rapidez con que el paciente sea atendido antes que haya fallo orgánico. Ahí está. Hay otra cosa, perdón. Dígame. Vámonos para África.
¿Por qué no se mueren todos en unas condiciones paupérrimas de salud? Por el sistema inmunológico también, ¿no? El sistema inmunológico, cada quien es distinto, van a haber más personas a más riesgo de morir y otras no. Simplemente, en parte, quitando el sistema de salud es la idiosincrasia. Pero y la hay una cosa que estoy en discrepancia con la doctora. Es cierto que el ébola no se puede decir que está en el aire constantemente. No, dije que cuando un paciente tose o estornuda solamente, y la mortalidad, doctor, en el África llega al 90%. Claro, pero ¿por qué? Déjeme explicar, los datos que hay en la actualidad son datos ficticios. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud rectificó hoy en la tarde que es 70%. Porque estaban diciendo que era 50, no 50. Sí. Ya están en un 70. ¿Por qué? Porque la mayoría del paciente que muere, se muere en las villas y eso no están diagnosticados con ébola. Bueno, como dice, es paupérrimo el sistema. No hay. Yo conozco la África. ¿Cuál es el? Y usted estuvo en Etiopía, ¿correcto? No, Angola. En Angola, muy bien. Ahora, ¿cuál es el gran miedo o cuál es el gran temor real que tenemos nosotros en los Estados Unidos, que tenemos un buen sistema de salud, que tenemos hospitales que ya saben que esta amenaza viene? ¿Cuál es el gran problema? Aparte de no tener las batas y los guantes y las máscaras y de no saber si cuando entra por emergencia un señor que viene del África y tiene vómitos y tiene diarrea, tiene ébola. Aparte de eso, cuál es el problema? Número uno, la alta mortalidad que tiene. Bien. ¿Okay? Cuando pasa de casos a focos infecciosos locales en una ciudad que se extiende en el estado, estamos hablando de una epidemia local. No hay manera y forma de... Puedes contener sabiendo que va a morir la mayoría. ¿Okay? Porque aún en este sistema de salud, tú no tienes todas las unidades de cuidados intensivos y toda la capacidad protectora para contener o tratar de salvar una población. Estamos hablando de una localidad, una ciudad. Vuelvo y explico, hasta el sol de hoy no hay un foco infeccioso que se esté regando hasta el sol de hoy. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? Y repito, ¿por qué hay tal... Lo que dice él, si esta gente que ha estado en contacto, eventualmente, cuando uno de los que han estado en contacto están infectados, cuando uno de ellos está infectado, multiplícalo por 40. Bueno, hay 48, lo que usted me dice, 48 personas que están siendo contactadas todos los días por las autoridades sanitarias que se relacionaron con Mr. Duncan. Una sola de esos 48 infectada, multiplícalo por otros 40. Venga. Y quiero decirte algo muy curioso de estos 48. Cuando alguien ha salido negativo, lo dicen a los 2 días. De estos 48 nos han dicho que uno es negativo. Ok. Eso es por lo que estamos preocupados y por lo que están preocupados. Porque saben que hay muchos casos positivos y no lo dicen. En Texas, esto es Texas. Eso es Texas solamente. Pero hay otro en Massachusetts. No, pero puede ser que ese de Texas haya ido al aeropuerto, haya ido a un lugar donde pasé yo que vine a Disney o donde pasé yo que vivo aquí en Miami. No sabemos. Hay muchos más contactos que no se saben. La realidad es que... Tristemente es verdad, hay más de lo que se sabe. Entonces aquí está, fíjense, hay muchas más personas contagiadas con el ébola. No contagiadas, que tuvieron contacto bueno, con que podrían estar contagiadas, que tuvieron contacto con alguna de las personas que ya se le ha descubierto el virus, que pueden estar caminando por este país y regar el asunto. Yo me atrevo. Pero sin ir muy lejos, la enfermera. Sí, la enfermera tocó. Y no se quitó todo, fue a su casa y tuvo exponiendo... ¿Pero quiere que le digan algo? No era de los 48 que estaban ahí. No, es que no se sabía. No se sabía. Pero ¿por qué te digo? Es la parte aeróbica. Y lo más preocupante que a mí me tiene más preocupado es que mientras estemos tapando la verdad, va a haber más casos en los Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos y seguimos analizando, al igual que los otros medios de comunicación. Gracias, doctores, a ambos. Siempre. Ya regreso. Lo que aún no ha contado Ángel Carromero sobre la misteriosa muerte de Osvaldo Payá, viene a denunciarlo y a contarlo en minutos. En cuanto a las noticias que me han dejado leer, le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba y no pude mantener el coche y ya no recuerdo más. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera, simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente.
Bueno, le damos nuevamente la bienvenida al señor Ángel Carromero. Siempre un gusto en tenerlo. Lo tuvimos la semana pasada, la primera vez que viene a los Estados Unidos. Eso es, para hablar sobre, gracias. a ustedes, pues, a ti, sobre el caso Payá. Sin duda que tú fuiste el testigo ocular que vio los últimos minutos de la vida de este señor. Vamos a volver a poner nuevamente ese video. Este video se hace en Cuba, donde son declaraciones que sabemos que te avergüenzan, porque las declaraciones, tú estás diciendo en Cuba lo que dices completamente opuesto después en tu libro. Déjame volver a mostrarlo para que el público lo tenga claro. Adelante. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba y no pude mantener el coche y ya no recuerdo más. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera, simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. Ok, esto apareció en la televisión cubana. Una pena que no vemos tu cara, pero es tu voz, correcto, en un estudio y filmado por el gobierno de Por Cuba. Los militares cubanos. Bien, entonces dime ante todo tu reacción al escuchar algo que tú no sentías. Pues es un gran lamento, ¿no? Porque fui obligado a grabar ese vídeo por los militares cubanos. Si no lo grababa, hoy no estaría aquí hablando contigo. Se puede ver que es una farsa completa lo que grabo en ese vídeo. Hablo con términos cubanos que los españoles no utilizamos. Digo accidente en tránsito y ningún español dice eso, decimos accidente de tráfico. Y además hay una cosa, ¿por qué digo de repente en el vídeo que no nos dio ningún coche por detrás? ¿Por qué pongo la excusa antes de que me lo pregunten? Pues porque el gobierno cubano lo que quería era crear una farsa y encubrir que fui sacado de la carretera y que no hubo ningún accidente. Dime dónde lo grabaste, dónde tú grabaste ese video. En una unidad militar cuando me sacaron del calabozo de Bayamo. Bien, y fíjate, eso tú lo grabas el 31 de julio y el accidente ocurre el 22 de julio. Así que solamente pasan 9 días. ¿No es así? Dime, un par de días antes de tú grabar este audio, ¿bajo qué circunstancias lo grabas? Estaba encerrado en un calabozo de Bayamo sin contacto con ninguna persona, sin contacto con mis abogados, con el cónsul. Estaba a merced de lo que querían hacer conmigo un grupo de militares. No tenía opción. Pero vienen y te entrenan, como que practican contigo lo que tú vas a decir. Claro, ellos me dicen el mensaje que tengo que decir. Pero te lo dan por escrito. Claro, me lo van enseñando y de hecho hay muchas versiones de este vídeo. Y lo han montado con las partes que a ellos más les convenía. Entonces, como te grababan, después editaban. Y luego está editado. Se puede ver en el vídeo que hay partes en las que aparezco con los botones abiertos y otras cerrados completamente. Es lo que yo hacía para que el que lo viera cuando fuera editado ese vídeo se diera cuenta que no era una sola toma, sino que eran muchas. ¿Y cuántas veces lo practicaste? Muchas. Duró mucho la grabación. ¿Y con quién practicabas? Con los militares. ¿Reconoces alguno? ¿Te acuerdas del nombre de alguno? Coronel Llanes, Coronel Águilas. Había mucho militar allí. Y cuando tú lees por primera vez el texto de lo que tienes que grabar, ¿qué piensas? No lo entendía, porque me decían que caímos en un terraplén. En España caer en un terraplén es caer en un desnivel del lateral de la carretera y dar vueltas el coche. En Cuba entienden caer en un terraplén al pasar de una parte asfaltada a otra sin asfaltar. Okay. Dime, en un momento no te dicen, oye, no lo estás haciendo bien. Claro, por eso hacemos varias tomas. Oh, ya. Entonces, hasta que ellos conseguían lo que querían que yo dijera. ¿Cómo te sentías tú como persona? Impotencia total y tenía mucho miedo, porque yo no sabía si me iban a matar después de haber grabado el vídeo y que tuvieran la confesión. Ah, qué interesante. Entonces tú temías de que después de haber hecho esto, como ocurrió con Ochoa en el 80, pues podían... Ya no te necesitaban. Si me negaba a grabarlo, me podían matar. Y si lo grababa, me podían matar después de grabarlo. Estaba Ok, pero una pregunta, ¿matar a un ciudadano español? Bueno, puede haber un accidente, una reyerta, una pelea, un infarto. Hay muchas formas de hacer desaparecer a las personas. Y ellos lo saben. ¿Y tú tenías contacto en ese momento con tu gobierno? ¿Sabías lo que tu gobierno estaba haciendo por ti? Por eso, estaba aislado. Solo tenía contacto con los militares. Los militares cubanos. Los militares cubanos. ¿Y no pensaste tú, bueno, mi gobierno, yo siendo un miembro del PPE, que aunque no era el partido que estaba en el poder, pero bueno, era Sí, estaba en el poder el partido. Claro, perdón, sí, con Rajoy, el partido que estaba en el poder, pero no era tú estabas en un área de la juventud del PPE y no habías ido a Cuba
representando al gobierno, no, hubiera ido como particular. Claro, fuiste como particular, pero aún así pertenecías al partido de gobierno. ¿No pensabas que era un poco ilógico que tu gobierno te iba a abandonar? No lo sé, yo estaba metido en un calabozo bajo no tenía ni las mínimas condiciones sanitarias allí, por lo tanto desconocía lo que me podía pasar. Mira, aquí está la foto de Cien y Aldabó, que por lo que he escuchado es un lugar bastante tenebroso. Dime qué recuerdas tú de este lugar. Pues un horror, ¿no? Yo lo que recuerdo es que me sacaban de la celda una vez cada 2 o 3 semanas, hasta el mes de noviembre. Me subían la comida y se llevaban los platos. Es la gran presión. 2 veces a la semana. A la semana. Es tremendo. Eso que ven ahí no es una cárcel, es una unidad de instrucción. Ahí meten a la gente y hasta que no confiesan lo que quiere que confiese el régimen, no le sacan. Los cubanos lo conocen como 100 y se acabó, porque una vez que entras, se acabó. Y de las imágenes que estamos viendo, ¿qué recuerdas? Sí, eso es, o sea, espeluznante, la verdad es que... ¿Y se puede decir que tú estuviste dentro de una de esas unidades que se ven que se ven las puertas? O sea, nunca lo había visto, es la primera vez que vuelvo a ver Cien Aldabó y en fin, prefiero ni verlo. Claro, claro. Entonces, ahí me decías, y ahí es donde se hacían los interrogatorios. Ahí se hacían los interrogatorios, aparte de los que se hicieron en el calabozo de Bayamo. Y dime, por ejemplo, un interrogatorio común y corriente. ¿A qué hora era y con cuánto duraba y qué te decían? Yo no tenía reloj, estaba desnortado siempre. Los interrogatorios más fuertes eran en los que ellos creían que yo era agente de la CIA. Bueno, pero bien, pero más allá de eso, que eso es lo que siempre dicen. Esa es la presión que te hacen, porque quieren saber todo de ti e intentan unir cosas que son mentira total para acusarte con mayor número de cargos posibles. Esos interrogatorios se hacían en salas con cámara, en algunos yo miraba la cámara para que se viera que yo estaba sabiendo que me estaban grabando, en otros no miraba. Vamos entonces a hablar ahora del trayecto. Bien. Tú has hecho un video, vamos a ver si lo podemos poner, señor director, un video que demuestra cómo en realidad ocurre el accidente, no cómo tú lo tuviste que describir cuando estabas bajo el régimen. Y ese trayecto básicamente lo que dice es que tú en todo momento tuviste miedo, porque en todo momento, desde que ustedes salieron de La Habana hasta que llegaron a Bayamo, los estaban persiguiendo. Había un carro detrás de ustedes. Te bajabas a echar gasolina, ahí estaba el carro. Te bajabas a comprar algo, ahí estaba el carro. Entonces, y tú tenías el celular en tu mano en todo momento. Eso es lo que dice tu libro, dime. No, la primera vez que nos siguieron, el coche se llegó a poner en paralelo, nosotros estábamos repostando y el coche estaba esperando a que termináramos. ¿Estaban qué repostando? ¿Qué es? ¿Echando gasolina? Echando gasolina. Bien. Y se pone al lado de se pone al lado nuestro, yo me separo, porque yo creía que nos iban a parar y yo quería avisar de, oye, nos van a parar. Terminamos de repostar y el coche siguió de largo. Luego nosotros seguimos nuestro camino y otro coche nuevo empezó a seguirnos. Le dejamos atrás hasta que finalmente, después de hacer la última parada, nos sigue un tercer coche, que es el que nos impacta y nos saca de la carretera. Entonces son 3 carros diferentes. Eso es. Que los van siguiendo desde el punto de inicio hasta... puntos. Y van cambiando. Claro. ¿Y no le podías ver la cara a las personas? Claro que sí. O sea, el último coche que llevábamos a la zaga hasta que nos golpeó, es aterrador ver los ojos de las personas que te están siguiendo por el retrovisor, y es que se ve. Y le veías la cara al individuo al que estaba manejando. Y es terrorífico, y saber que les tienes siguiéndote y que te pueden parar, no te pueden parar, y ya claro, cuando nos golpearon y nos sacaron de la carretera, pues ya ocurrió todo. Y la pregunta a ti, tú que eras extranjero, sí, que habías ido por tu propia cuenta, te habías ido durante tus vacaciones, te pagaste tu propio pasaje, todo esto en solidaridad con la disidencia cubana y en particular con Payá. ¿Por qué continúas? Si había miedo en todo momento, ¿no pensaste que en un momento te podían detener y te podían meter preso? ¿Por qué continúas? Continuaba porque yo fui allí a ayudar, entonces todo lo que nos pidieron lo hicimos. Claro que había miedo a que nos detuvieran, pero nos hubieran devuelto a nuestro país rápidamente. Nunca pensé que iba a pasar esto. Sí, y nunca pensaste que te iban a imputar o que te iban a presentar cargos criminales por supuestamente haber sido el responsable de la muerte de Osvaldo Payá. Eso es, jamás, ni mi peor pesadilla. Ya regreso con más, hablando de la pesadilla de la muerte de Payá y el señor Ángel Carromero, que es la primera vez que está en los Estados Unidos, y le agradecemos que está aquí con nosotros en el estudio en exclusiva en Mira TV. Ya regreso con más.
Estamos con Ángel Carromero, que es el autor de este libro que acaba de salir al mercado, que es el libro escrito por él, que explica exactamente cómo es la muerte de Osvaldo Payá. Para aquel que no recuerda quién es Payá, los hermanos latinoamericanos, sin duda que era uno de los líderes más auténticos, más transparentes y más cristalinos que tenía la disidencia cubana. Le damos nuevamente las gracias a Carromero. Ahí están las imágenes del accidente pocos minutos después. Tú me dices que tú no puedes ver a Payá porque a ti es al primero en que te sacan. Así es, qué curioso, ¿no? Que el conductor, que no tiene ningún tipo de daño ni ninguna secuela, es el primero que sacan, cuando siempre se lleva al primero al que está más herido, ¿no? Y tú viste que Payá y Harold estaban heridos, estaban quejándose. A mí me sacaron tal cual, no tuve oportunidad de ver. Tú no pudiste mirar para atrás y ver cómo... Me sacaron, perdí momentáneamente el conocimiento y lo primero que hicieron fue sacarme y no pude ver a nadie. ¿A ti y al sueco? No, primero a mí, luego al sueco y luego a y se quedaron los dos cubanos. Para aquel que lo tiene, no lo tiene claro en la mente, Aaron Modig es ahí está en pantalla, que es el sueco que te acompañaba. Un sueco que también venía con sus mejores intenciones de ayudar a la disidencia cubana. No hablaba español, solamente inglés. Y la realidad es que se ha desaparecido el sueco. Y en el sentido que no ha querido dar ningún tipo de entrevista a la prensa, no ha querido hablar más contigo, no se ha querido... Dice que no se acuerda de nada. Claro, entonces la memoria a veces es la mejor escapatoria, pero lo que sí existe es que está este mensaje de texto que él envía en sueco, donde está diciendo que un carro los está siguiendo, lo mismo que dices tú en el libro. Vamos a ver si lo podemos poner. No tengo mi pasaporte, no se siente ningún peligro grande. Bueno, se desmayó luego del choque, de la misma confusión. Abrazo, Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Ángel y yo estamos aquí y ok. Ángel dice que alguien trató de empujarnos fuera de la carretera. La pregunta es ¿por qué él dice que alguien trató de empujarnos? ¿No también veía él durante todo el trayecto que había alguien atrás? Está claro, pero la mano del régimen es muy larga y todo el mundo lo sabe. El miedo es lícito, por lo tanto que él diga que no se acuerda, bueno. Claro, pero estos textos son durante el trayecto. Eso es cuando ya estábamos en el hospital. Bien. Igual que yo mandé un mensaje de socorro, estamos rodeados de militares. Claro, pero supuestamente, corrígeme si estoy equivocada, también hay un mensaje de texto del sueco durante el trayecto que los están persiguiendo. Eso parece ser. Pero no sabes, ¿qué me puedes decir tú de eso? Yo sé que Aaron mandó muchísimos mensajes, algunos se han hecho públicos y otros no. Bien. Y otros no, porque bueno, los dos celulares cayeron en manos de las autoridades. Claro. Dime, en el momento en que te sacan de la cárcel 100 y Aldabó, que te sacan, que tú te das cuenta que ya no estás más detenido, que te llevan al Hotel Sevilla, cuando se abre la celda y te das cuenta que estás en libertad, ¿qué piensas? Cuando se abre la celda y me llevan al aeropuerto y que ya me voy a volver a mi país, pues no me lo creo, ¿no? Porque... Pero te abren la celda y ¿qué te informan? No, antes de abrir la celda me dicen que se ha llegado a un pacto con el gobierno y que voy a volver a mi casa y que mucho cuidado con lo que hable cuando esté en España. Que mucho cuidado con lo que hables cuando estás en España. Bueno, no te dijeron cuidado, no escriba un libro. Me dijeron cuidado con lo que hables en el sentido de ten la boca cerrada, el régimen tiene la mano muy larga. Pero y entonces, si eso es así, ¿cómo has tenido entonces la valentía? ¿El valor? Pues porque no me podía quedar callado. Ok, ¿qué quiere decir eso? Pues que han matado a 2 personas, mi testimonio es la prueba más irrefutable de que eso ha sido así, y si yo me hubiera quedado callado, el régimen hubiera salido victorioso. Pero no me estás diciendo que el régimen tiene la mano muy larga y tú vives en España. Yo vivo en España y asumo que me puede pasar algo, pero no podía vivir con el silencio. Sí, porque te carcomía. Claro, uno tiene conciencia. Aún tú tienes un grillete, no sé si me lo puedes mostrar, el señor director me lo puede enseñar, un grillete que lo tienes, porque eso es como el mejor recordatorio. Esto es un recuerdo del régimen. Del Cuidado, pacto. Ángel, que sigues... Dime, ¿y me lo puedes girar a ver cómo luce? Que es como un reloj. Sí. Ok, ¿y ese grillete qué es lo que qué señales envía? Eso es lo único que tengo que tener un tipo de horario en mi casa y es eso, el recuerdo de que la sentencia cubana se sigue cumpliendo en España. Y entonces cuando tú has averiguado cómo es en realidad, no la parte bonita, cómo es en realidad ese pacto entre La Habana y Madrid. No lo sé.
La verdad es que lo desconozco. Lo has preguntado, me imagino. Lo he preguntado y no me han sabido contestar. ¿Y qué es lo que te contestan para decirte que no te lo dicen? Que no hay pacto. Lo mejor para decirlo es que no hay. Que no hay pacto. Que hay un tratado entre España y Cuba. Pero esto contradice con las declaraciones del ministro Margallo de Exteriores, que en el Parlamento español dijo que Cuba había pedido un precio político por mi rescate. Un precio político por tu rescate. ¿Eso qué quiere decir en palabras llanas? Pues que esto no había sido un accidente y que si querían que yo volviera a mi país, tenían que cambiar la posición común europea. ¿Y la posición común europea, qué significa eso? Eso es que la Unión Europea no mantiene tratos con Cuba, mientras que Cuba no respete los derechos humanos de su pueblo. Entonces, en otras palabras, para que el público lo entienda bien, sabemos que el que lleva la bandera en la Comunidad Europea es España, porque sabemos que es el que tiene la misma cultura, y es que el código cultural es muy cercano. España es la que le puede decir al resto de los europeos cómo votar cuando se trata de Cuba, si dar préstamos o no, si acercarse o alejarse. Eso es. ¿No es así? ¿Y tú has visto que en realidad el gobierno español ha cumplido el pacto con La Habana? Todavía no se ha cambiado la posición común, aunque están diciendo que se puede renegociar. ¿Y al decirme renegociar, qué me quieres decir? Que se puede tocar esa posición, que es algo que no se debería hacer nunca, mientras que en Cuba no haya derechos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos que el gobierno español ya no invita tanto a los disidentes a su embajada, ¿no es así? Ya no se acerca tanto a la disidencia como en un momento, como cuando estaba el PP con el señor Aznar. Es como ha habido un enfriamiento, aunque este sigue siendo un gobierno español de centro-derecha. ¿Me equivoco? Bueno, eso lo dices tú y es objetivo, entonces que juzgue la gente. No es objetivo, no es subjetivo. Por eso digo, que juzgue la gente. Es la evidencia. Es la evidencia. Empírica, ¿no? Es lo que se ve. Efectivamente. Ahora, tú vives en Segovia. Vivo en Madrid. En Madrid. Bien, entonces, dime un día, como estás diciendo, que esto te está impidiendo pues un movimiento más amplio. Claro, dime por ejemplo, qué es lo para que no venir aquí he tenido que pedir un permiso especial. A las grandes cortes. Claro, ¿no? a un juez de la Audiencia Nacional. Ok, y dime entonces esto, ¿qué te permite hacer y qué no te permite hacer? Pues tengo los horarios restringidos, de tal forma que yo si quiero moverme fuera de Madrid, tengo que pedir un permiso, tengo que informar de ello, no puedo salir a cenar, por ejemplo, una noche porque tengo que llegar pronto a casa. Es lo que tú has dicho muy bien, el recordatorio de que la condena cubana sigue teniendo validez en España. El recordatorio que la condena sigue teniendo validez en España y que hay un pacto, no digo yo, que hay un pacto entre ambos gobiernos y que tú has sido como la ficha de intercambio. La autopsia todavía no se ha reportado, Lola. 2 años y medio después no les han dado a la familia la autopsia. Muchas gracias por estar en este programa y bueno, sé que has tenido mucho éxito en esta gira por los Estados Unidos. Espero verte pronto. Seguro. Y gracias por la valentía. A ti, gracias. Un gusto. Ya regreso con Parte de Guerra. Demasiados muertos y demasiada sangre en nuestra bahía. El sábado pasado murió otra persona, una mujer de apenas 29 años de edad, al ser embestido el bote de 27 pies donde navegaba junto a su esposo y otras personas por otro de 68 pies. El pasado 4 de julio pasó lo mismo. 4 muertos que salieron a divertirse y a ver los fuegos artificiales. El factor común es el licor, la impericia de los capitanes y la irresponsabilidad al no tomar las normas de seguridad y la ignorancia de los reglamentos para prevenir abordajes en la mar. Como capitán con 16 años en el mar y luego de haber rescatado a tantos irresponsables, borrachos y violadores de la ley, creo que llegó el momento de ajustar aún más los requisitos para que cualquier ignorante no ponga en peligro nuestras vidas. Las personas que hemos visto de cerca la muerte debemos preguntarnos, ¿por qué tener un bote, cumplir las leyes, las normas de seguridad de la vida humana en el mar y que venga un tonto improvisado a atentar contra mi familia y amigos? El US Coast Guard hace su trabajo, los he visto actuando, pero creo que es en tierra donde se debe esperar, con el peso de la ley, la llegada de los licorados capitanes y hacerles pagar por su irresponsabilidad. Esto es Parte de Guerra. Les habló Bernardo Jurado para María Elvira Salazar.
Y sin duda que es una opción muy válida. Le damos la bienvenida al representante de Madrecell Plus. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, gracias, María Elvira. Gusto en tenerlo en el programa. Sin duda que Madrecell Plus es un producto que ayuda a aquellas personas que tienen diferentes dolencias, como por ejemplo, ¿cuáles? Sí, correcto. Madrecell Plus es un tratamiento específicamente para las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares, falta de energía y hasta la falta de memoria, María Elvira. Claro, ¿y por qué pasa? Que las células madres, sabemos que todos los estudios y los experimentos que se han hecho en este siglo XXI demuestran que son las supercélulas. ¿Y cómo es que funcionan? Apunte. Sí. Correcto. Las células madres son las únicas células en el cuerpo humano que tienen la capacidad de autorregenerarse. Por eso se llaman células pluripotentes. Y esto es exactamente lo que conseguimos con Madrecell Plus. Estimular la médula ósea para que ésta vuelva a producir nuevamente las células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo por completo. Claro, porque hay un alga especial que se encuentra en Oregón que ayuda a las células madres. Cuéntame de esa alga. Sí, correcto. Madrecell Plus está compuesto de su superingrediente, la superalga Aphanizomenon flos aquae. Esta es la que estimula la médula ósea para la producción nuevamente de las células madres, María Elvira. Muy bien, y entonces eso que lo hace que es un producto completamente natural. Sí, correcto. Madrecell Plus es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicaciones y no tiene contraindicaciones como otros medicamentos que sí pueden enfrentarlas. Muy bien, dime entonces, ¿cómo puede nuestro público obtener el producto? Bueno, llamando al número en pantalla, en este momento pueden obtener el tratamiento de Madrecell Plus con la promoción de la televisión. Pero no solo eso, si eres de las primeras 50 personas que llamen en este momento al número en pantalla, obtendrán el segundo mes del tratamiento completamente gratis, María Elvira. Y el tercer mes también. Bueno, como te prometí, todo el que llame referente del programa de María Elvira también obtendrán el tercer mes del tratamiento de Madrecell Plus, el mes reforzado de Madrecell Plus. Muy bien, el tercer mes también gratis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Madrecell Plus, la mejor opción. Gracias, María Elvira. Una cacería contra los pedófilos se extiende por todo el mundo. Hoy nos visita una personalidad que no descansa en esta lucha en defensa de los niños abusados. Como en esta ocasión, damos con un individuo que dice poder servirnos de ayuda si queremos divertirnos. Alquila tumbonas de día y proporciona menores de edad a los turistas extranjeros por la noche. Nos hemos citado con él al día siguiente. Menores. Porque en España son muy viciosos. Queremos menores. Y lo que a mí no me gusta, yo se lo he hecho, mi contacto es que queremos seriedad. No oigo. Por ahora hay dos chicas de 17 años que están estudiando bien por donde yo vivo. Las amigas de ella, se habla con ella, ella trae la otra amiga. ¿Pero las tiene más menores? Todas las amigas de ella son de menor de 17 para abajo. Bueno, le damos la bienvenida, sin duda que todos nuestros respetos al señor Andrés Torres, periodista español y que es el presidente y fundador de una organización que se llama Global Humanitaria, que tiene sede en 9 países y básicamente se dedica a una labor tan encomiable como es proteger a niños que son víctimas de pedófilos. Como ustedes acaban de escuchar aquí, hay un señor de la tez de la raza negra que está, ahí lo pueden ver detrás de los dos señores que están tomando un refresco, y usted me va a explicar esa conversación, dónde se lleva a cabo y qué es lo que está pasando. Esa conversación se lleva a cabo en Cartagena de Indias, precisamente donde tenemos sede de mi organización. Se lleva a cabo en una cafetería. Antes, previamente, habíamos hecho un contacto con él en la playa, puesto que trabaja en la playa alquilando motos. Este señor trabaja en la playa, bien. Sí. Entonces, a través de otros contactos llegamos a él y me ofrezco para tener la posibilidad de tener relaciones supuestamente con menores. Nos citamos en una tarde en la cafetería, hablamos con él y conseguimos las primeras palabras donde lo involucramos precisamente en la venta de niñas. Sí, en el alquiler de niñas, efectivamente. Bueno, sí, el alquiler por un ratico, la venta por un poco de tiempo. Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Perú, Costa de Marfil, India, Camboya y Nepal.
ustedes tienen en esos lugares. Son sedes en estos países. Vamos entonces a hablar de la Florida. La Florida es el tercer estado de los Estados Unidos donde hay un mayor número de tráfico, específicamente en la ciudad de Miami, que es donde estamos nosotros. Florida está por detrás de Georgia y de Nueva York, ¿no es así? Ahora, explíqueme, ustedes vienen a abrir una sede en esta ciudad. Bueno, nosotros tenemos... Muchas gracias. No, gracias a ustedes por atendernos, porque... Dígame entonces... Este tema es muy difícil de tratar, porque muy poca gente nos oye. Nosotros somos prácticamente la única organización en el mundo que cooperamos con entidades como el FBI norteamericano, como el Interpol, Europol, porque no nos dedicamos a manifestarnos en contra de los abusos a menores, sino lo que hacemos son investigaciones con cámara oculta, seguimientos, y una vez que obtenemos las pruebas, junto con el equipo de abogados que tenemos repartidos en muchos países, ofrecemos las pruebas a la justicia. Ustedes hacen el trabajo de la policía, en otras palabras. Sí, porque la policía en según qué países no da abasto o no quieren mirar lo que está pasando. ¿Y por qué en particular usted considera que en el condado de Miami-Dade no han querido mirar los fiscales hasta hace muy poco lo que está pasando? No lo sé, eso hay que preguntárselo a ellos. Pero usted, mi trabajo es investigar, nada más. Pero usted siente que es así. Una vez que usted le trae toda la evidencia, las autoridades no se han movido. Bueno, es complicado. Nosotros, Dígame por ejemplo, qué es complicado. Yo le voy a dar un dato. De los casos que investigamos en países fuera de Estados Unidos, básicamente hablamos de países de Asia o América Latina, 70% de las personas que se investigan y se detienen son norteamericanos. El 70% de los agresores de los son que nosotros investigamos son norteamericanos. Son norteamericanos. Sí. Eso significa que los americanos van a otros países a abusar de los niños. Sí, y dedican su tiempo. No es cuestión de llegar y pagar a un niño. No, se lo trabajan, pasan meses y años hasta conseguir que el niño se acerque a él. ¿Cómo? Con dinero y con clases de inglés, a cambio de tener relaciones sexuales. Ese trabajo dura mucho tiempo. Entonces nosotros necesitamos siempre, independientemente de las pruebas, la complicidad del niño para que nos diga que efectivamente va a haber relaciones sexuales. Para nosotros inmediatamente entrar en la habitación del hotel o en la casa que han alquilado junto con la policía y evitar esas relaciones. Bien, y entonces vamos a suponer que eso ocurre, ese norteamericano va a Colombia y usted me dice que está trabajando a un niño. Ese norteamericano igual es responsable ante las leyes de este país. Sí, pero tiene que haber un proceso en el que el juez del país, en este caso Colombia o Camboya, lo devuelva por petición del Estado norteamericano. ¿Y usted ve que eso ocurre? Es la pregunta, porque si no hay un juez americano que lo está pidiendo, el señor no lo manda. En muchos casos no, la mayoría cumplen condena en los países donde han hecho el delito. ¿Y por qué es eso y por qué no lo extraditan? No lo sé. Bien, dígame los avances que usted ha logrado en este tiempo desde el 99, que es cuando usted funda la... Los avances es que al menos hemos conseguido que, para mí es muy importante, es un detalle a tener en cuenta, pero anteriormente al trabajo que hacíamos nosotros, las relaciones sexuales se mantenían con los niños en los hoteles, porque el extranjero pagaba al recepcionista por subir al niño a la habitación. Ahora ya tenemos que prácticamente todos los recepcionistas de los hoteles son compinches nuestros y nos avisan de que hay un extranjero que quiere subirse a un niño. ¡Qué bien! Eso es un avance. Evitamos que hayan relaciones en los hoteles. Ahora bien, echa la ley, echa la trampa. Los extranjeros alquilan apartamentos privados y así no tienen ningún impedimento para entrar. Por lo tanto, un equipo de trabajadores sociales nuestros nos trabajamos al niño para que nos dé datos de que va a haber una relación inminente. Nos avisan y es cuando nosotros entramos con la policía. El éxito rotundo porque aproximadamente de 500 casos, 300 ya están muy bien investigados. Ahora, dígame, eso es en los países latinoamericanos donde desgraciadamente pensamos que las leyes son un poco más laxas. Y asiáticos. Y los asiáticos. Sabemos que Tailandia es el gran... Pero muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa en estos países? Hay extrema pobreza. Claro. Y con pobreza, con hambre, con ganas de comer, un niño se vende. Pero en Nueva York, Georgia y la Florida, dígame en la Florida nuevamente, en el condado de Miami-Dade, porque aquí es donde más se ve ese tráfico sexual y esa prostitución. Dígame qué es lo que usted ha descubierto en el sur de la Florida. No hemos descubierto gran cosa, no hemos descubierto gran cosa porque ya sabemos lo que hay. Dígame qué es lo que hay para el que no lo sabe, qué es lo que hay. Hay padres de familia, casados, con una vida normal, son profesores, o son empresarios, o son panaderos, o son carniceros, o son mecánicos, o son electricistas, que tienen hijos, pero en muchos casos abusan de esos menores
sexualmente. Sí, pero como pasa en España, como pasa en Alemania, como pasa en todo el mundo. Los padres abusan, entonces eso es incesto. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no se denuncia por miedo. Claro, es más fácil hacerlo en países en el extranjero porque tenemos más posibilidad de tener cooperación con el niño o con la policía. Entonces usted me está diciendo que en los Estados Unidos y en el sur de la Florida o en Georgia o en California hay los padres son los que están abusando sexualmente de los niños. En muchos casos sí, padres y familiares. Pueden ser tíos, pueden ser abuelos. Pero no solo en la Florida, en todo el mundo. En lo que es considerado primer mundo. ¿Y cómo usted, muy bien, y cómo usted entonces, con su llegada al sur de la Florida, cómo nosotros podemos entonces, ese niño puede cooperar con usted? Gracias por esa pregunta. No el niño. Para empezar a trabajar necesitamos financiación. Bien. Y estamos aquí precisamente para recaudar. Queremos que la gente y las empresas privadas nos apoyen económicamente para montar aquí un equipo de investigadores. Bien. Un equipo que pueda recibir denuncias, que nosotros podamos investigar eso y cuando tengamos toda esa información, ponerla en manos de la justicia. Dígame entonces dónde es que hay que llamarlo, dónde hay globalhumanitariausa.org. Vamos entonces a ponerlo, señor, ahí está, globalhumanitariausa.org. Entonces, toda persona, organización o compañía que me está mirando y que quiera cooperar con usted dándole fondos para que usted pueda continuar esta labor en el sur de la Florida. Efectivamente. Entonces, es impresionante lo que me dice, que son los padres o los familiares los que abusan de los niños. Sí, así es. Pero no se habla, no se dice, no se comenta por miedo, por miedo. Le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Y en Nueva York, en Georgia y en la Florida han comenzado a hacer esta labor que ya están haciendo en los otros países. Muchas gracias nuevamente por estar en el programa, ¿no? Y espero que muchos de los que nos están mirando, de que nuestra audiencia responda a su llamado de ayuda económica. Todo nuestro respeto. Ya regreso. Gracias. Quinto segmento, cuando pueda hablar con usted a través de las redes sociales, ahí están en pantallas, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, como usted quiera, se puede comunicar conmigo. Vamos a ver qué dice Ileana Valdés. Dígame, María Elvira, ¿cuándo y a qué hora va al Miami-Dade College de Homestead? Mi hijo estudia allí. Me encanta, voy el jueves a las 9:30 de la mañana, estoy en el Miami-Dade College. Me encantaría saludar a todos los estudiantes que van a ese gran centro académico. El jueves, ya usted sabe. Vamos a ver las sugerencias. Si usted tiene algún tema que le gustaría exponer aquí en este programa, a mí me gustaría saberlo. Escríbame a través de las redes sociales, con gusto vamos a trabajar para usted, como digo al principio del programa. Cualquier tipo de anécdota, me encantaría escucharla, así que escríbame a través de las redes sociales. Los dejo entonces ahora con un video de niños cubanos que quieren pertenecer al circo, porque esa es otra manera de escapar. Pero antes, ya usted sabe que a través de las páginas del internet o a través de mariaelvirasalazar.com me puede escribir y también puede ver programas anteriores a este. Le damos las gracias al señor Ecstasy Bobby de Ecstasy Salón y Spa, a Dani, a Víctor por la cara y a la señora Gabriela Arango por el atuendo, una de las mejores diseñadoras de ropa que hay en el sur de la Florida. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Hasta mañana, a la hora de siempre. Ahora los niños cubanos que quieren ser trapecistas. Intentando mantener el equilibrio. Este es uno de los alrededor de 17 niños cubanos que están aprendiendo destrezas circenses. En este salón de teatro abandonado en La Habana, los niños se esfuerzan por alcanzar su sueño. El circo es considerado una oportunidad lucrativa para escalar en el mundo laboral y hacer dinero. Pero para muchas de estas jóvenes promesas es divertido. Pues me gusta, me entretiene